Buenos días, yo soy Pedro Enoc Nájera Rebolledo, soy médico radiólogo adscrito al Departamento de Ultrasonido en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Agradezco la invitación al 29º Congreso de Imagenología, de Integración en Imagenología por la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En este momento vamos a platicar de ablación de tumores guiados por ultrasonido, que es algo que hemos venido realizando aquí en este hospital para dar nuevas opciones terapéuticas para pacientes que, si bien han sido tratados o necesitan otra nueva opción para curar o hacer un tratamiento paliativo en este caso. Para esto, sabemos que la ablación tumoral guiada por ultrasonido se ha convertido en un sello distintivo bien establecido para la terapia local del cáncer. La amplitud de opciones que tenemos disponibles a partir de este campo ha ido en aumento en los últimos años y por lo tanto tenemos la necesidad de establecer de forma estándar la terminología y criterios de presentación de informes y así facilitar la comunicación efectiva de ideas y comparación adecuada entre tratamientos que utilizan diferentes tipos de tecnologías, como lo son la terapia o por ablación química, terapias térmicas o electroporación irreversible. Y vamos a definir como ablación tumoral como la aplicación de terapia química o energética con el fin de erradicar sustancialmente tumores focales y dentro de esas podemos tenerlas como térmicas o no térmicas. La mayoría de las terapias ablativas pueden realizarse mediante diferentes modalidades de imágenes como es en mi caso, la ecografía o el ultrasonido, tomografía computada, resonancia magnética, PET o fluoroscopía. También podemos utilizarlas en conjunto, o sea, podemos hacer un procedimiento ya sea guiado por ultrasonido, pero mediante la fluoroscopía saber dónde estamos aplicando o dónde se encuentran los electrodos, o por tomografía igual combinada con ultrasonido. Para eso también debemos como eliminar algunas palabras, como era antes el término percutáneo, para todo lo que se realizaba mediante la guía de ultrasonido, y en este caso erradicarlo como prefijo de ablaciones tumorales guiadas por imágenes, dado que llega a ser actualmente limitante, puesto que la ablación tumoral también se puede realizar mediante vía laparoscópica, endoscópica o quirúrgica. Por lo tal, las terapias mínimo invasivas se van a referir a todos los procedimientos terapéuticos que son menos invasivos que la cirugía abierta convencional. Y bueno, dentro de esas terapias tenemos la ablación química y la vamos a clasificar según la nomenclatura química universal que se ha sido aceptada desde hace años. Como tal, la aplicación de etanol, el ácido acético, van a inducir una necrosis por coagulación y por lo cual van a realizar la ablación tumoral. El término instilación se va a referir a la administración de agentes farmacológicos como en terapias químicas con las soluciones que pueden ser tanto ácidas o como bases según sea el objetivo a tratar. Dentro de las ablaciones que están realizadas o basadas en energía, tenemos dos mecanismos mediante las modalidades que destruyen un tumor con mecanismos térmicos, como es el calor, el frío, y se va a realizar mediante la aplicación de energía. Y esto va a realizarse a nivel, tenemos que tener concentrado la imagen conceptual de cómo aplica o cómo resulta en la célula. Tenemos una célula que está protegida por su membrana y la cual va a ser afectada mediante la aplicación de energía, ya sea con un intercambio de frío intenso y calor extremo, el cual va a producir cambios a nivel de la mitocondria y por lo tanto dilatación irreversible del núcleo y una ruptura membranal, la cual produce desintegración completa del tejido o de los tejidos. Dentro de estas ablaciones tenemos la ablación por radiofrecuencia. Esta va a inducir la coagulación desde fuentes de energías electromagnéticas que van a estar en un espectro de radiofrecuencia de 3 kHz a 300 GHz. En el medio en el que nos encontramos hay dispositivos que utilizan la radiofrecuencia y van a funcionar en rangos que van desde los 375 a 500 kHz. La mayoría de estos dispositivos van a utilizar
electrodos monopolares y puede ser activo o intersticial o dispositivos bipolares que van a utilizar para lograr coagulación continua entre ambos electrodos que se apliquen. Eso permite que podamos focalizar la energía en un solo punto en medio de estos dos electrodos o incluso en uno solo. De los equipos más nuevos tenemos la ablación por microondas. Estos van a utilizar un método electromagnético para inducir la destrucción tumoral mediante dispositivos con frecuencias que van desde los 300 MHz hasta los 300 GHz. Los equipos disponibles van a funcionar aproximadamente entre 915 MHz a los 2.5 GHz. Y aquí tenemos una imagen del equipo que actualmente está en el mercado mexicano, donde se puede controlar ahí, viene configurado para los sitios o la localización anatómica donde se quiera utilizar, tanto sea para glándula tiroides, hepática, páncreas, útero, ¿sí? Y se configura en la pantalla y podemos utilizar nosotros diferentes tipos de electrodos como el que aparece aquí en la pantalla. En la punta es donde se genera la liberación de energía y nosotros podemos manipularlo desde el manguito actual. La ablación por ultrasonido, esta va a utilizar una aplicación extracorpórea o transcutánea, así también aplicación directa o intersticial mediante agujas o dispositivos intracavitarios o incluso intracardíacos. Ese es un ejemplo de equipos que están realizando ablación por ultrasonido y donde se ha visto una aplicación útil ha sido para el tratamiento de miomas o tumores que se encuentran superficiales o incluso en algún término profundo. Aquí tenemos que el paciente se recuesta, se está observando en las pantallas, se focaliza donde se requiere la aplicación de energía. En este caso, una de las aplicaciones que se realiza, como comento, es la destrucción de miomas. Se realiza mediante la aplicación de energía sobre directamente el órgano a tratar. La ablación láser, esta va a utilizar energía lumínica para producir coagulación. Esta puede ser una terapia superficial con contacto o sin contacto, vía transcutánea o intersticial o directamente mediante fibras insertadas directamente en el tejido a tratar. Es muy útil o se realiza con frecuencia en terapias para esclerosis de algunos vasos sanguíneos venosos en miembros inferiores. La crioablación, esta va a destruir el tejido mediante la aplicación de temperaturas que van hacia la congelación, alternando congelación con descongelación en milisegundos y así producir efectos citotóxicos que a su vez producen alteración de las membranas celulares e inducen la muerte celular. Estas utilizan el efecto Joule-Thomson, es una necrosis tisular mediante la aplicación de energía que pasa a través de micromembranas, está hablando a nivel celular, lo cual produce una expansión de un criogénio en la punta de la criosonda para provocar fluctuaciones de temperatura interna del tejido. Ese es un ejemplo del equipo que utilizamos, donde se observan que también viene configurado para los diversos tipos de órganos como la tiroides, el hígado o riñón, los miembros inferiores y también en el aparato femenino, ginecológico femenino, como es el útero. Otra de las terapias que es relativamente nueva es la electroporación irreversible. Esta va a causar muerte celular mediante la aplicación repetida de pulsos eléctricos de alto voltaje de corta duración que van a crear lesiones irreversibles de las membranas celulares. Esta produce cambios ablativos e hipertérmicos con aplicaciones de mayor potencia. Aquí utilizamos diferentes electrodos para poder focalizar la concentración de energía y así evitar daño en el tejido circundante y producir una coagulación irreversible en el tumor o la lesión que se quiera tratar. Esta está mayormente ocupada para lesiones hepáticas, pancreáticas. Esta va a utilizar parámetros de energía relevantes como son el número, longitud de pulsos, así como el espaciamiento en el tiempo, la corriente que se aplica y en configuración del voltaje para poder determinar hacia dónde se va a dirigir los pulsos que se requieren. Este es un ejemplo de las diferentes antenas que tenemos para realizar ablación.
En la primera imagen tenemos la que utiliza la radiofrecuencia, el microondas, la crioablación y la electroporación irreversible. En la realización de ablación con radiofrecuencia, pues puede ser monopolar con una sola antena o multipolar. En el caso de ciertas lesiones podemos aplicar dos o tres, la cual va a focalizar la concentración de energía o el calor en medio de las tres antenas. Esas son de las mejores que han producido mejor evaluación, dado que podemos focalizar la concentración de energía en el punto central donde nosotros colocamos las antenas y podemos realizar como fácilmente el manejo tanto de los márgenes de la zona de ablación, lo cual nos va a permitir tener una destrucción adecuada. Dentro de las limitaciones que tenemos, pues son los daños térmicos que producen a las estructuras adyacentes, dado que no se puede controlar porque realmente produce un rango de calor alrededor de las antenas y donde se está tratando. También es menos sensible en ciertos tipos donde se encuentran cercanos a vasos sanguíneos muy grandes. La ablación por microondas está dentro de las ventajas que llega a ser muy rápida la aplicación de energía y también produce esas fluctuaciones que van a diferencia de la radiofrecuencia, que incluso puede disminuir hasta la mitad de tiempo de la aplicación de la terapia. La aplicación de la energía nos va a permitir un rango y poderlo focalizar en el sitio de las lesiones, dado que la sensibilidad es muy específica. En la crioablación, dentro de las aplicaciones, podemos ver que va a producir una bola de hielo aproximadamente de 1 a 3 centímetros, la cual va a ser fácilmente monitorizada cuando se esté realizando la terapia, eh, en este caso guiado por ultrasonido, y nos puede permitir ir monitorizando en todo momento y saber dónde se dejó esa descarga de frío en este caso, ¿no? Y en el caso de la electroporación irreversible, podemos como delimitar las áreas donde queremos realizar esa coagulación. En este caso va a ser mediante la aplicación de antenas y el daño se va a realizar en las estructuras que estén dentro de ese rango que va a producir el radio, las propias antenas. Para cualquiera de las terapias que podamos utilizar o cualquier tipo del método, debemos tomar en cuenta las propiedades del tejido. Y esto es porque las propiedades específicas de cada tejido van a afectar el éxito de las diferentes tecnologías debido a que las características de tumor primario o de tipo de tumor extienden la extensión del daño del tejido y podemos saber hasta qué tipo de rango podemos aplicar o no. También la misma localización dentro del mismo órgano puede tener la diferente variabilidad por las diferentes características tisulares que tienen. Y como comentábamos también, el hecho de que esté una lesión muy cercana a un vaso puede contrarrestar negativamente la modulación prevista de ciertas temperaturas que nosotros estamos pensando que se están realizando ese tipo de tejido. ¿Por qué? Porque al estar una lesión pegada o adyacente a un vaso, esa parte que está pegada al vaso va a estar en diferente temperatura a donde esté concentrada la energía, debido a que la misma velocidad que va a producir el flujo sanguíneo va a ser como un efecto de radiador en esa lesión, por lo tanto disminuirá gradualmente la temperatura en comparación a donde se está aplicando. Lo mismo sucede cuando hay lesiones a nivel pulmonar, donde el flujo del aire va a disminuir completamente la temperatura o gradualmente la temperatura en el sitio de lesión que esté adyacente al área sana, por así decirlo, en comparación a donde se encuentran los electrodos. Dentro de las indicaciones tenemos que ya actualmente podemos hablar de curación mediante ablación, que es la erradicación completa de los tumores, o incluso podemos coadyuvar con ciertas terapias, en este caso para hacer tratamiento paliativo en ablación parcial con el objetivo de aliviar síntomas en el caso de ser tumores muy grandes para tratar de disminuir el volumen o incluso permitir en algunos casos, pues ya sea evitar la obstrucción de ciertas estructuras que estén adyacentes.
La guía por imagen en todas las terapias por ablación nos va a ayudar bastante, dado que nos va a permitir desde el inicio planificar, y esto es en conjunto, claro, porque podemos tener un paciente que tenga una lesión vista por tomografía, pero también al realizarla por ultrasonido tenemos ya un panorama más amplio de lo que se tiene que realizar, las colindancias, el tipo de tumor y las características que tiene, así como su vascularidad. Entonces la planificación es muy importante antes de entrar al tratamiento para cualquier tipo de lesiones, así también como la focalización hacia donde se va a dirigir la terapia, la monitorización que se realiza mediante la aplicación de energía y también la modificación que se realiza o que se puede realizar debido a efectos que pueden suceder en tiempo real durante el procedimiento y podemos tener en cuenta hasta dónde podemos tener nuestro alcance en la aplicación de energía en las terapias que sean, en los diferentes tipos de terapias que estén realizando. También, a su vez, una vez que se termina la terapia, la evaluación a la respuesta al tratamiento y poder decidir si o poder visualizar más bien si se atacó completamente o parcialmente las lesiones. Entonces, en conjunto, todas las métodos de imagen pueden funcionar para poder realizar con éxito cualquiera de los procedimientos que se tenga pensado. La evaluación del tratamiento posteriormente a la aplicación de las terapias se debe referir como zona de ablación, al el sitio donde se atacó, zona de ablación, y el tumor objetivo debe estar completamente cubierto o no para, bueno, ¿cuándo podemos hablar de que está cubierto? Es cuando tenemos por lo menos un margen de 5 a 10 milímetros del tumor. ¿Sí? Esto va a ser nuestro margen de seguridad para poder hablar de que está completamente cubierto o incluso podemos hablar de que parcialmente si no se logra el objetivo de los márgenes de hasta 10 milímetros adyacente al tumor. Se debe realizar una evaluación tridimensional, de ser posible volumétrica, para tener un seguimiento muy puntual de lo que está pasando posterior a la terapia y así saber si realmente ha sido efectiva o no y pues que se vea beneficiada ya sea con otra terapia o otro tipo de tratamientos. También evaluamos, mediante la guía de imagen, la eficacia técnica y la progresión de la enfermedad. Dentro de la eficacia técnica, solo podemos demostrarlo con un seguimiento clínico adecuado. Y esto es en el caso de todo el panorama que se realiza en el tratamiento del paciente. Eso es hablando desde el aspecto clínico, laboratorios o por imagen para poder definir qué está pasando con ese paciente, tanto bioquímica o incluso visualmente realizado en un tiempo de forma prospectiva la visualización o la exploración de ese tipo de lesiones que se realizó la terapia. También a su vez la progresión de la enfermedad. Si el tumor, si quedó parcialmente resecado o si fue extirpado o si existe progresión tumoral local de alguna lesión que haya sido tratada y para poder determinar cuáles son las causas de la progresión o no de la enfermedad. También debemos tener en cuenta que para hablar de ablación completa, estamos teniendo en cuenta hasta de un 90 a un 95% de la lesión con esos cambios de ablación, por ablación, o incluso podemos hablar de una ablación parcial si no se logra con ese objetivo de porcentajes. Los efectos secundarios que pueden llegar a generarse, pues obviamente son el dolor local, dado que donde se actúe, pues se tiene que abrir ligeramente la piel para que podamos pasar a través de los electrodos, a través de la piel, a través de los tejidos, y obviamente va a haber un cierto dolor local, dado los cambios de energía pueden producir cambios inflamatorios adyacentes. En algunos casos está reportado en la literatura el síndrome posablación y esto es fiebre baja, náuseas, vómito, malestar general y se describe debido a los efectos citotóxicos que produce a nivel sistémico la destrucción de ciertos tumores. En el caso de los tumores pulmonares puede haber derrame pleural y en el caso de los tumores hepáticos derrame peripático. Y bueno, vamos a platicar algo de lo que hemos hecho en este hospital, en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, he tenido la oportunidad de tratar a pacientes tanto de patología benigna como de
cáncer recurrente de tiroides. En este caso vamos a platicar de patología benigna. En este es una paciente de la cuarta década de la vida con diagnóstico de bocio multinodular, ya con 2 biopsias previamente reportadas Bethesda 2. Eso quiere decir que está libre de cáncer. La literatura sugiere que para tratar a un nódulo benigno debemos tener por lo menos 2 resultados negativos de cáncer para que no tratemos falsamente una lesión que, si bien, si el tumor tiene cáncer, pues el objetivo o el tipo de terapia puede ser un tanto diferente. En este caso, una vez que ya tenemos la negatividad ya reportada, esta paciente fue beneficiada con una sesión de crioablación por radiofrecuencia debido a que tenía múltiples lesiones nodulares en ambos lóbulos tiroideos. Aquí en esta imagen podemos observar que prácticamente el lóbulo tiroideo izquierdo está ocupado por esta lesión de aspecto hipoecoico con presencia de macrocalcificaciones y bordes lobulados. Y también el lóbulo derecho estaba ocupada por múltiples lesiones. La vascularidad estaba incrementada en prácticamente toda la lesión. En el caso del lóbulo derecho, había una lesión de aspecto mixto, que esta lesión, cuando se realiza el procedimiento, nosotros aspiramos toda ese contenido líquido para que cuando se aplique la terapia por ablación no se disipe el calor en el medio líquido, que lo cual produciría que no fuera tan efectiva la aplicación de energía. Aquí tenemos estos videos de las imágenes donde tenemos el electrodo, en este caso es del lado derecho, se aplica la energía y podemos ver completamente ocupada con gas debido a que el calor genera que las células, que las células evaporen ese líquido que se encuentra intracelular y se libere, y por lo tanto tenemos este efecto de sombra sucia. Esto nos va a permitir evaluar hasta qué punto abarcamos la ablación o hasta qué punto llegamos a concentrar la energía en las lesiones. Aquí tenemos la otra lesión donde vemos el electrodo, que es esta imagen ecogénica, aplicamos la energía. La recomendación es que apliquemos la energía de posterior a anterior para evitar que ese gas que se produce en la lesión no nos obstaculice la visualización posterior a la aplicación de energía y podamos observarla en todo momento, cómo vamos abarcando si bien el tratamiento por ablación, y lo vamos evaluando en tiempo real. Esto es justo terminando el procedimiento donde podemos observar toda la lesión, regresaré, toda la lesión, que está concentrado el gas prácticamente en las lesiones, lo cual sabemos que la terapia se realizó con éxito y justo donde queríamos en prácticamente todas las lesiones. El seguimiento se recomienda posterior a 3 meses, donde observamos disminución de estas lesiones. Aproximadamente en un 35 a 40% disminuyó el volumen, y la paciente refirió que la sintomatología, incluso el volumen que se percibía ya visualmente, fue disminuyendo gradualmente en el paso del tiempo. Entonces, dentro de la literatura nos reportan que la terapia es clínicamente efectiva y segura para pacientes con sintomatología o incluso lesiones benignas en constante crecimiento predominantemente sólidas, pero que incluso algunas lesiones que son de aspecto mixto se pueden tratar mediante la aspiración de ese líquido y posteriormente la aplicación de energía en la parte sólida, lo cual nos va a permitir atacar completamente la lesión. Con estos procedimientos se ha reproducido la experiencia que ya ampliamente está conocida incluso desde antes del 2010, tanto en Asia, Europa, Estados Unidos, y mencionan ellos que los procedimientos inducen sustancialmente el volumen de los nódulos aproximadamente en 45%. O sea, hay una reducción realmente visible, ¿no? Que en periodos que van desde los 3 a 6 meses
y obviamente esto va a aliviar los síntomas, mejorar la apariencia estética y algo muy importante es que preserva la función tiroidea normal. Entonces, actualmente mucha gente está buscando eso. O sea, si tienen un nódulo que está visualmente ya le está causando problemas estéticos y no quiere cirugía, porque obviamente también va a tener un problema con la cicatriz, e incluso si le mencionas que va a disminuir la función tiroidea, pues obviamente eso es una de las opciones muy, muy buenas y que actualmente se está realizando. Bueno, donde se está concentrando la mayor, pues prácticamente todo esta terapia en este hospital es en el cáncer recurrente de tiroides. Estos son pacientes que ya han sido tratados previamente, tanto por cirugía, eh, todo el tratamiento que se les da con yodo radioactivo y que después en un seguimiento se llega a encontrar alguna recidiva tumoral en el lecho quirúrgico o en algún ganglio metastásico, son pacientes que se mandan a protocolizar y eso se realiza mediante la biopsia o la BAF de la lesión tanto en el lecho quirúrgico o en algún ganglio que se vea de aspecto sospechoso y una vez confirmado pues se le otorga ya la cita y la oportunidad de realizarse la terapia por ablación. En este caso, aproximadamente hasta la realización de esta plática, llevábamos 15 pacientes con diagnóstico de recidiva tumoral por metástasis y cáncer de tiroides. Todos fueron confirmados con BAF de ganglios y lavado de tiroglobulina de estos. Confirmados, una vez más se realizaron, cuando ya tenemos al paciente, pues no solamente se realiza un ganglio, sino se aprovecha para realizar todos los ganglios que sean visibles y accesibles y en este caso tenemos un universo de 30 ganglios que se ha realizado la terapia por quiroración. En todos los casos, como mencionamos, presentaban niveles de tiroglobulina altas previos al tratamiento y tras los primer control de tiroglobulina posterior al tratamiento de ablación, presentaron disminuciones por debajo del 60%, lo cual ha sido muy importante porque prácticamente algunos pacientes hemos llegado a cero. O sea, quiere decir que los curamos. Este es un caso de una paciente de 72 años, femenino, con recidiva tumoral en el lecho quirúrgico. Las medidas aproximadas son de 1.4 por 1.2 centímetros. Está en el lecho quirúrgico derecho y se confirmó, obviamente, que mediante BAF, que sí era positivo, y se realizó la terapia de ablación. Entonces entramos directamente a la lesión. Esta lesión, pues, era muy visible, entonces muy fácil de aplicar. Cuando estamos realizando la planación, pues dijimos, bueno, esta lesión está accesible, pero una vez que entramos, empezamos con las dificultades técnicas, dado que todo el tejido tenía demasiada fibrosis. Entonces sucede que cuando estamos entrando con la aguja, pues resulta muy difícil la penetración a la lesión de mediante esas agujas, dado que no tienen pues un filo como lo tendría cualquier aguja punzocortante, ¿no? Sin embargo, pudimos entrar hasta la zona más posterior y aplicamos la generación de energía. Posterior a control ecográfico, podemos observar que se realizó en prácticamente toda la lesión la descarga de energía. Aquí más adelante podemos observar en tiempo real la realización, lo vemos como lo vemos en el ultrasonido, como lo estoy viendo en tiempo real yo, y estamos evaluando en todo momento qué tanto se ocupó mediante la descarga de ese líquido o esa evaporación de líquido en toda la lesión. Si lo vemos, esa imagen ecogénica o ese efecto de sombra sucia en todo el tejido, pues evidentemente sabemos que prácticamente toda la lesión se ocupó con la descarga de energía. Posteriormente evaluamos que los vasos no hayamos afectado ningún flujo sanguíneo, ¿sí? Tanto de la arteria carótida como de la yugular, dado que como estamos produciendo demasiada calor y efecto de inflamación, pues puede producir obstrucción de los mismos. Las pacientes son apoyados mediante el servicio de anestesiología para que los pacientes estén relajados mediante sedación, porque el hecho de que estén conscientes o despiertos, el trabajando en un área como el cuello, les puede producir cierta ansiedad. Y cuando una vez que tienen ese proceso de ansiedad, pues el paciente va a estar inquieto y se va a estar moviendo y en este tipo de lesiones que son relativamente pequeñas y con varias estructuras anatómicas que son delicadas
y con ese manejo de agujas, pues puede resultar catastrófico. Por eso recomendamos que sea mediante la sedación anestésica. También aquí podemos observar donde están los ingenieros biomédicos realizando el manejo del equipo, donde nos van comentando la impedancia que está surgiendo en ese tipo de lesión. La impedancia nos va a decir hasta qué rango de energía se está produciendo la comunicación mediante la concentración de energía. Quiere decir que si incrementa demasiado la impedancia, ese tejido ya no está transmitiendo energía, por lo tanto, se ha totalmente necrotizado. Este es otro paciente, igual lecho quirúrgico izquierdo. Esta lesión era más pequeña. Aquí tuvimos que realizar una hidrodisección para poder llegar, porque la lesión estaba prácticamente pegada a la tráquea y utilizamos la hidrodisección para separar los tejidos de los vasos sanguíneos y así poder aplicar la energía concentrada y evitar que esta energía pues se disminuya por la refrigeración que produce el mismo flujo sanguíneo. Aquí puedes observar cómo está pasando la energía, se llena de este efecto de gas, que lo estamos viendo en todo momento, y sabemos que el tejido ya no está transmitiendo la impedancia se empieza a incrementar. Bueno, en la literatura hablan que desde el 2009 se ha recomendado la terapia por quiroración por radiofrecuencia para nódulos benignos y recurrencia de cáncer de tiroides. En múltiples estudios, desde el 2012 al 2017, se establece que la terapia por radiofrecuencia mejora los problemas sintomáticos cosméticos causados por nódulos tiroideos y estos se ven beneficiados o incrementa la eficacia cuando se realizan 2 sesiones de radiofrecuencia. Y esto se recomienda cuando los nódulos son mayor a 20 centímetros cúbicos. La reducción puede ser hasta 71% de los niveles de tiroglobulina. En nuestro caso, pues se bajó prácticamente menor a 60%, más mayor a 60%, incluso algunos hasta cero los niveles de tiroglobulina. La desaparición fue completa hasta en un 68.8% y no existe recurrencia. Una vez que se trata el tumor o la lesión o esa lesión metastásica, no hay recurrencia en el sitio donde se dio la ablación si se realiza de forma adecuada. La tasa de complicaciones reportada en la literatura fue de 2.1% en patología benigna, o sea, prácticamente nada. La realidad es que los pacientes llegan a comentar cierto dolor el día posterior a la terapia, pero pues que se cura con un antiinflamatorio o un analgésico local, un analgésico oral, perdón, y en los pacientes con cáncer de tiroides recurrente, la tasa fue de un 10.2% con tasa de secuelas de 0.21%, menos del 1%, lo cual habla de lo efectivo y de lo seguro que es esta terapia para tratar ese tipo de casos. Una vez que se empiecen a animar para tratar cáncer de tiroides, pues va a ser un éxito porque la función tiroidea se va a preservar, la estética no va a tener esa cicatriz enorme que llegan a tener esos pacientes e incluso pues podemos tratar nódulos que van hasta 2 centímetros de tamaño. Y bueno, en el caso de tumores en otros órganos, hemos tratado en ese hospital a un paciente masculino de 49 años con antecedente de tumor neuroendocrino de páncreas en el contexto de metástasis hepáticas. Las lesiones eran con diámetros de hasta 1 centímetro. Este paciente, debido al tamaño de lesiones y que solamente eran visibles por tomografía o por ultrasonido, se le indicó la terapia. Estas lesiones podemos observarlas de forma ecogénica en estas imágenes de ultrasonido, ¿sí? Y aquí posteriormente, cuando se aplicó la terapia dirigida, guiada por ultrasonido, la cual estamos viendo en todo momento, y podemos observar que el rango que tiene, vamos, los márgenes están completamente definidos para saber que estamos en un rango de seguridad del tratamiento del tumor. Estos son unos videos donde se ve cómo se está aplicando la energía. Voy a regresar a la diapositiva para poderlos ver nuevamente. Cómo se aplica, vemos cómo se libera ese gas o ese líquido que se evapora en las células y podemos ver el efecto de sombra sucia. Por lo tanto, sabemos hasta qué rango de radial estamos actuando para tratar esos tumores.
Este paciente, posterior a la terapia de ablación, se realizó un PET al mes de tratamiento, la cual no mostró actividad tumoral. Entonces, podemos decir que la terapia fue un éxito y obviamente pues no hubo complicaciones en la terapia, dado que fue muy localizado, muy focalizado y el paciente prácticamente ese día ya no tenía ninguna molestia más que dolor local, donde le habíamos eh, a- hecho una apertura para poder pasar la criosonda. La literatura habla de que se ha demostrado buenos resultados contra tumores hepáticos de hasta 3 centímetros y un tratamiento completo va a abarcar un objetivo con un margen de 5 a 10 milímetros. En este caso, pues obviamente era más de 10 milímetros, lo cual fue muy bueno para este paciente, dado que no hubo daño a estructuras adyacentes. En estudios realizados en Italia, China mostraron una tasa de complicaciones que van de 2.6% y 2.9% respectivamente, y estas lesiones que se reportaron pues son lesiones del conducto biliar, hemorragia, absceso hepático, perforación de colon y, en algunos casos menor, siembra de tumores. En este caso, pues al tener lesiones muy pequeñas, la realidad es que estamos viendo en todo momento hacia dónde vamos a dirigir las ondas. Es mucha seguridad la que tratamos de realizar para que no, para que evitemos y que lleguemos a 0% de efectos colaterales. En mi práctica privada también tuve la oportunidad de tratar pacientes con pacientes con miomas uterinos. Esta es una paciente de 42 años en el contexto de tratamiento de fertilidad. La paciente tenía pues todos los síntomas conocidos como es hipermetrorragia, dolor y evidentemente no ha podido embarazarse durante muchísimo tiempo, lo cual es el objetivo que llega a mí. La paciente ya se le había dado que es un mioma de 10 centímetros, es de característica subserosa. Ella menciona que no quiere la cirugía por riesgo de las complicaciones y que requiere preservar la función uterina, puesto que quiere embarazarse. Este tipo de pacientes, entonces se le propuso que existe esta terapia preablación de miomas, aunque dentro de la literatura menciona que se logra un objetivo hasta de 8 centímetros, la paciente aún así aceptó para tratar de disminuir lo que pudiéramos y que se vea beneficiada de su embarazo posteriormente. Entonces, dentro de las indicaciones que habla la literatura, pues como comentaba, tienen que ser menores a 8 centímetros, preferentemente hasta 5 centímetros, obviamente miomas sintomáticos, hipovasculares y de alto contenido de colágeno. Dentro de los beneficios, obviamente, es la conservación del útero sin complicaciones quirúrgicas. Es un procedimiento que no va a tener cicatrices, también es una de las ventajas grandísimas. Es ambulatorio, esa paciente entra en la mañana y posterior a 3 horas que se realizó el procedimiento, la paciente fue dada de alta sin ninguna complicación. Y una vez que se aplica la terapia adecuadamente, no hay recurrencia. La tasa es muy, muy baja. Estas imágenes pues muestran que el mioma era bastante grande, de hasta 10.8 en su diámetro máximo y prácticamente estaba completamente sólido y la vascularidad era mínima. Se realizó la terapia de ablación, aquí podemos ver dónde está la criosonda, que entramos lo más profundo que pudimos para poder tratar. Aquí se tiene que cuidar no estar tan cercano a la cápsula porque lo que queremos evitar es que exista una perforación del útero. Entonces, estamos en un rango aproximadamente de 1,5 centímetros, lo cual nos permitía que la descarga de energía pudiera llegar hasta ese sitio posterior. Podemos aplicarlo en diferentes puntos. No solo es una descarga, sino que nos vamos moviendo durante el procedimiento hasta las áreas donde veamos que no hay esa sombra sucia, por lo cual es un área que no fue liberada la energía. Aquí voy a regresar a la imagen para poder observar en este que fue nuestro control inmediatamente posterior a la terapia, donde observamos todas las imágenes ecogénicas en prácticamente toda la lesión, dado que tratamos que la paciente fuera beneficiada en todo momento, a pesar del gran tamaño que tenía, se logró abarcar prácticamente toda la lesión. En su control posterior a 3 meses, notamos que el diámetro máximo había caído a 7 centímetros, por lo cual tuvimos hasta un 30% aproximadamente de disminución del tamaño de este mioma. Actualmente la paciente ya está en un protocolo para poderse embarazar y los síntomas, ella mencionó que en el paso del mes número 2 posterior al tratamiento,
tanto el dolor como el tiempo de menstruación que tenía disminuyó gradualmente de 7 días que tenía a 3 días y las molestias disminuyeron significativamente. Bueno, estas terapias en nuestro medio, pues si bien, aunque ya en otros lados del mundo llevan años aplicándose, incluso ya llegan a ser, están estandarizados para tratamientos específicos de cierto tipo de lesiones en tiroides, en hígado, en páncreas, en miomas, por ejemplo. Actualmente en México llega a ser un tanto difícil dado que no nos llegan a nosotros los médicos radiólogos que hacemos intervención, no nos llegan tan recurrentemente. Aquí en el hospital, pues sí hemos tenido un gran éxito con esos tipos de pacientes que han tenido el cáncer recurrente de tiroides, pero también queremos tratar ya pacientes que tengan cáncer localizado focal, y eso hablando a tumores pequeños que sean diagnosticados por nosotros mismos. Y en el caso de pacientes en el contexto de fertilidad que tengan miomas, que hablamos hasta de 8 centímetros de diámetro, que se vean beneficiadas con este tratamiento, dado que la terapia es muy rápida, no deja cicatrices, no hay complicaciones y es muy efectiva. Bueno, voy a dejar aquí la bibliografía para que si alguien tiene alguna duda pueda consultar en los artículos que está basada esta presentación, y también dejo mis datos para que si alguien tiene alguna duda, algún comentario o incluso eh, quiere hacer equipo para seguir haciendo crecer este movimiento de las terapias de ablación, pues podamos estar en contacto. Agradezco mucho su atención, agradezco mucho al personal que me consideró para dar esta plática, y también agradezco mucho a las autoridades de este hospital para permitir los recursos lleguen y se sigan realizando ese tipo de terapias que son muy vanguardistas. Muchas gracias.